Bueno, esta época está marcada por uno de los discursos más aberrantes, absurdos y con falacias históricas increíbles. Entre ellos está el presente indigenismo, donde presentan ciertas culturas indígenas como explotadas históricas, pero dejando de lado otras, e incluso hacerlas desaparecer históricamente hablando, pero también en la realidad. Hoy te presentaré el genocidio tehuelche, que no fue hecho por los europeos específicamente, sino por los mismos araucanos, también llamados mapuches. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Desde hace algún tiempo vemos en los territorios de la Patagonia, principalmente en los territorios argentinos, grupos araucanos que se denominan originarios, que se toman tierras y ejercen actos de violencia, también en el caso de Chile, invocando derechos ancestrales sobre esos territorios. Si un pueblo que puede ser considerado originario, sabiendo de que no existe ningún pueblo originario en América, pero llamémoslos originarios por la cantidad de años que viven en la zona, son los tehuelche, más bien llamados aoniquén, incluso llamados por Magallanes patagones, cuando desembarcó en la región que luego en su honor se denominó Patagonia. Ellos se llamaban a sí mismos aoniquén, la denominación de los tehuelches, que después adquirieron más adelante por la consiguiente araucanización de las zonas de las Pampas. Quienes visitaron la región en el siglo XVII, como el jesuita Mascardi o el marino Villarino, documentaron que en los márgenes de Nahuel Huapi o al pie del volcán Lanín vivían tribus tehuelches. Nombres como Esquel, Gaimán, Chaltén provienen de su lengua. La Cueva de las Manos en Santa Cruz presenta restos arqueológicos tehuelches de miles de años de antigüedad. Los araucanos son originarios del norte de lo que hoy día es Argentina y tarde o temprano se asentaron en la zona de la Araucanía. Se caracterizaron por ser un pueblo bastante guerrero, y tanto así de que ese carácter que lo iba a definir como un pueblo entre pueblos indígenas, no solamente en Chile sino en América y prácticamente a nivel de la historia universal, dejaría también su legado en nuestro país, que es Chile. Pero eso no significa que también en el lado de Argentina no hayan existido araucanos que se hayan movilizado con el tiempo. Incluso los denominados puelches eran araucanos que eran itinerantes de lado en lado. Pero generalmente se asocia de que la gran mayoría de los araucanos, o también mal llamados mapuches, vivieron en la zona del lado de los Andes chilenos. Pero volvamos al caso de los tehuelches. Los tehuelches llamaban chena, que significa guerreros, a los araucanos. El investigador Mosters cuenta que los araucanos tenían esclavos tehuelches capturados en las batallas de Barrancas Blancas sobre el río Senguel y Yeilum, cerca de Nahuel Huapi. En relación a estas luchas, Ramón Lista nos dice, cito, comienzan las incursiones vandálicas de los araucanos. Las tolderías tehuelches son sorprendidas y asaltadas al amanecer. Se combate cuerpo a cuerpo, a lanza, a flecha, a bola. Los ancianos inermes son estrangulados, las mujeres y los niños huyen despavoridos. El alarido de uno les responde el grito de venganza de los otros. Todo es confusión y la sangre humedece la tierra. Los tehuelches, casi deshechos, se reorganizan, estrechan sus filas y después de algunos momentos rechazan a la horda araucana que huye llevándose no pocas mujeres y niños cautivos. Estas razzias se repiten de tiempo en tiempo. Fin de cita. Entre las más cruentas batallas de esta está Languiñeo, lugar de los muertos, que significa, cerca de la actual ciudad de Teca. En ella, a los principios del siglo XIX, los araucanos atacaron a los tehuelches en un combate que duró 3 días. El saldo fue cientos de muertos aoniquén. Entre los sobrevivientes, las mujeres fueron tomadas por araucanos y sometidas a su arbitrio. Los niños asimilados. Y se han hallado en un lugar numerosas sepulturas, armas, huesos de los vencidos. El cacique araucano Chocori, quien comandaba a los atacantes, tomó una de sus esposas a una tehuelche, que a la postre sería la madre de Saihueque, rey del país de las manzanas. El chileno Guillermo Cox, que cruzó en misión exploratoria territorio argentino en 1863, nos contó en su libro El viaje de las regiones septentrionales a la Patagonia sobre la matanza de Piedra Chotel en 1820, donde el cacique araucano Payacán atacó a los tehuelches con armas de fuego. Mientras tanto, los tehuelches ocupaba arcos y flechas de piedra, para que vean las dimensiones.
El asalto se realizó por sorpresa al amanecer y duró varias horas. La derrota tehuelche fue cruenta. Federico Escalada, en el complejo tehuelche, entrevista a doña Agustina Quilchamán de Manquel, cuyo bisabuelo fue tomado cautivo junto a su madre y 4 hermanas luego de una sangrienta batalla en la que entre tantos mataron a su padre. 2 de las hermanas fueron tomadas por esposas por el vencedor Payacán. También la madre de su bisabuelo fue llevada por esposa de un araucano por derecho de conquista. Cito: las madres tehuelches jamás olvidarán la afrenta sanguinaria infligida por la estirpe derrotada, ni el recuerdo de los seres más queridos masacrados en aquellas durante las insomnes veladas del cautiverio. Fin de cita. Todas estas batallas de exterminio sobre los tehuelches hacen pensar en un verdadero genocidio, ¿o no? La actitud hacia los cristianos también fue diametralmente opuesta. Los tehuelches tenían una excelente relación comercial con los españoles o los chilenos en la época del dominio chileno sobre las Patagonias, y tarde o temprano los argentinos, como en Carmen de Patagones, o los galeses también de Chubut. Intercambiaban plumas de avestruz, pieles por pan, tabaco, azúcar, aguardiente. En Chubut, desde 1865 hasta la actualidad, se conmemora el encuentro entre galeses y tehuelches. En 1965, para el centenario de este evento, el puerto de Madryn se inauguraron 2 monumentos, uno de una mujer galesa y otro indio tehuelche. Dionisio Cho Lastra, el indio del desierto, relata, cito: Casimiro, que era un cacique tehuelche, llevaba siempre una bandera azul y blanca que hacía flamear en reuniones, fiestas y consejos con deliberado propósito de significar que ellos eran indios argentinos. Este cacique, en la última etapa de la campaña del desierto y al tener conocimiento en 1881 de la llegada victoriosa de la expedición del general Villegas al lago Nahuel Huapi, cito: se presentó con su indiada al campamento argentino con la bandera nacional al frente y fue recibido con honores de un soldado. Mosters fue testigo de un parlamento por el cual los tehuelches convinieron en ponerse a las órdenes de Casimiro con el consejo de defender Patagones en caso posible de una invasión de los indios de Calfucura, porque si esa población llegaba a ser destruida no habría mercado para sus pieles. Los mapuches, por el contrario, traían una cultura de lucha y odio contra el Huinca. Al fin de la guerra de la independencia en Chile, con la batalla de Maipú en 1818, determinó que las tribus araucanas enteras, que en su mayoría habían apoyado a los realistas, cruzaran la cordillera para instalarse definitivamente en suelo chileno en esa época y parte argentino. Entre ellas, los boroganos y los ranqueles, que inauguraron una época de desolación sobre las tribus tehuelches de la Pampa, atacándolas sistemáticamente. Bajo el liderazgo de los caciques chilenos Calfucura y Yanquetruz, los sangrientos malones marcaron toda la época. Los campos poblados de San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires eran arrasados con un saldo de miles de muertos y cautivas, el robo de millares de cabezas de ganado y la pretensión de negociar de potencia a potencia con Argentina, desconociendo la soberanía nacional en toda la Pampa y la Patagonia. Las Pampas, que eran los tehuelches de la región pampeana, se pusieron del lado de las autoridades argentinas. Juan Catrel combatió junto a Rosas a los araucanos y fue un inclaudicable amigo de los cristianos. Su hijo Catrel el joven fue nombrado coronel del ejército argentino y murió peleando contra quienes denominaba indios chilenos invasores. Su nieto Cipriano Catrel y sus lanzas fueron fundamentalmente importantes para derrotar a Calfucura en la batalla de San Carlos en 1872. En las campañas del desierto de Rosas de 1833 y La Roca de 1879, que rescataron miles de cautivas, fueron contra las tribus invasoras, nunca contra los tehuelches. La diferenciación era muy clara. Estanislao Ceballos escribió en 1878: habitan la Patagonia los indios de otra nación accesible a la civilización por su índole pacífica y su instinto humanitarios. Los tehuelches no son invasores, porque su índole y sus costumbres difieren radicalmente de los caracteres morales y elementos materiales de los araucanos. Los tehuelches son indios naturalmente preparados para la civilización. Federico Escalada nos entrega una semblanza ya en el siglo XX de los 2 últimos caciques tehuelches. Quelcham es el último gran jefe tehuelche con mando efectivo en la Patagonia. El recuerdo de este noble jefe ha quedado como inconmovible del espíritu de la hidalguía, pureza y desinterés de que fuera capaz esta raza. El consenso de los antiguos pobladores que conocieron es unánime, recto, veraz. Las autoridades constituidas lo consideraban como policía, juez de las comarcas dominadas. Los pobladores blancos encontraron en él un buen amigo. Su segundo, Venancio, siguió con su legado y supo desfilar
con su tribus con bandera y lanza junto a los escolares y a las fuerzas de la Gendarmería Nacional. Actuaba en estas circunstancias con la dignidad correspondiente a su rango y participaba de los actos patrios. A los 70 y tantos años murió de un síncope. En fin, con todos los ataques constantes, no solamente de Calfucura, sino de muchos caciques araucanos, tanto de la zona oriental de los Andes como de la zona occidental, que iban a buscar mejores tierras, pastos para también el ganado o buscar ganado de otras personas, atacaban sin piedad a los indígenas que pertenecían a la etnia Aoniquén, mal llamadas tehuelches, y que consideró también tarde o temprano una disminución considerable del número de esta gente perteneciente a esta tribu. Espero que le haya gustado, y este es su canal El Viejo de Historia.